Bienvenidas a Mujer Tierra Salvaje. Hola de nuevo, quiero darles la bienvenida a este sexto tema de Mujer Tierra Salvaje. Estoy súper contenta como siempre, gracias a todas las mujeres que han estado conectadas al programa, a YouTube, a Instagram, que han podido comentar, que me han contado sus testimonios, sus casos. Me hace muy feliz poder hablar con ustedes por interno. Quiero decirles que para este tema necesitamos estar muy concentradas para poder escudriñar nuestra vida, para poder hacer una introspección y saber en qué lado estamos. Hoy vamos a hablar de reino, súper me encanta porque vamos a hablar de todas esas cosas que nosotros cotidianamente vivimos, pero las vamos a clasificar. Cuando nos levantamos todos los días, en la mañana, durante el día tenemos que tomar muchísimas decisiones. Hay unas cosas que son automáticas y otras que elegimos y otras que permitimos. Estamos entre dos reinos. Tenemos que elegir todos los días cuál es el reino al que pertenecemos. El reino de la luz, el de la oscuridad, el reino del bien, el reino del mal, el reino de la roca, el reino de la arena. Y quiero decirles que no hay un término medio, que no podemos estar en una zona de grises, que no podemos estar aquí, allá y ser permisivas con muchas cosas. Para el tema de hoy necesitamos pensar y escudriñar y saber qué tan radicales somos con las decisiones que tomamos. Quiero contarles hoy la historia de Josías. Josías es tan solo un niño de 8 años cuando tiene que asumir la responsabilidad de gobernar una nación, de asumir la responsabilidad de un reino. Y me gusta mucho esta historia porque Josías tiene una historia familiar bastante fuerte. Su abuelo practicaba la magia negra, le gustaba mucho sacrificar sus hijos a los dioses, le gustaba mucho el derramamiento de sangre, era una persona muy violenta. Su papá también era enemigo de la iglesia, era muy malo, de hecho murió muy joven, a los 24 años. Este chiquito a los 8 años tiene que asumir esa responsabilidad. Él no está preparado, pero él tiene un legado, tiene una encomienda. Y este chiquito lo que hace es ir a sus antepasados, mira toda su descendencia. Después de revisar todos estos pergaminos, encuentra a David y él se identifica con David y quiere seguir a David, lo escoge como mentor y empieza a seguir los pasos de David, empieza a derrumbar todos los ídolos que tenía la nación, a limpiar ese pueblo y a seguir el camino del bien siguiendo a Dios. Hace de Dios su Dios también. Hemos tenido que llevar en nuestra espalda una historia familiar. No podemos elegir nuestros padres, pero podemos elegir ese mentor. No podemos elegir nuestra familia, pero podemos elegir a qué familia espiritual pertenecer. No podemos elegir nuestro apellido, pero podemos elegir el ADN que queremos que corra por nuestras venas. Y esto me gusta mucho porque nosotros tenemos el poder de decidir a qué reino vamos a pertenecer. Me gusta mucho Mateo 7:24, porque en esta historia Jesús nos dice a qué reino quieren pertenecer, en dónde quieren edificar. ¿Quieren edificar en la roca o quieren edificar en la arena? Porque allí dice que le compararé con un hombre sabio o con un hombre necio. Nosotras somos sabias o somos necias en la medida que decidamos dónde vamos a edificar. Si vamos a edificar sobre la roca, que es Jesús, el fundamento, o si vamos a edificar sobre la arena. Eso ya lo decidimos, pero me quiero enfocar en que no hay un reino intermedio. Nosotros decidimos dónde vamos a estar. Estos dos reinos hablan. El reino de la luz habla, Dios habla a través de la creación, a través de su palabra, de la manifestación del Espíritu Santo, a través de las personas con las que nos rodea, de los ángeles. Del reino de las tinieblas también habla a través de la maldad, de la violencia, del dolor, de la pornografía, de la adicción, de la televisión, de la música. Estamos invadidos por el reino de las tinieblas y nosotras debemos ser radicales cuando tomamos decisiones con nuestros hijos, con nuestro sistema de vida, con las cosas que elegimos para nuestro reino, qué música escuchamos, qué televisión vemos, qué permitimos en casa, cuáles son las palabras que utilizamos. No podemos estar de aquí para allá, me paso a un bando, después al otro. No podemos militar con las herramientas, con las armas del enemigo. Tenemos que saber cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestras herramientas, cuál es nuestra batalla. Me gusta mucho este tema porque tiene que ver con lo que nosotros estamos recibiendo. Estamos siendo discipuladas ¿para qué?
para habitar en un reino que es el que nos pertenece o habitar en el reino que es el que nos ataca, nos destruye, nos roba y nos elimina. Quiero que por un momento ustedes puedan pensar cuáles son esas cosas que tienen que erradicar de casa, cuáles son esas cosas que están permitiendo que no pertenecen al reino de la luz, cuáles son esas cosas que nos gustan, de hecho, que a veces parecen buenas, que si nosotros las vemos como malas, tal vez alguien nos puede tachar como religiosos, pero no se trata de religiosidad. Se trata de elegir las palabras correctas, el reino correcto, la música correcta, todo lo que nos hace bien. Dice la palabra, todo les es permitido, pero no todo les edifica. No todo es para nuestro bien y no todo es fidelidad. Nosotras debemos entender que siendo radicales demostramos nuestra fidelidad al reino al cual pertenecemos. Quiero decirles que después de que nosotras recibimos a Jesús, recibimos en nuestro interior al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce por toda verdad. Él es el que nos dice, nos hace sentir si las cosas que estamos haciendo están bien o están mal. Para eso es importante que tengamos esa convicción de comunicación, de cercanía, de comunión con Dios. Y muchas veces decimos es que no escucho a Dios o no lo escucho fácil o Él a mí no me habla. Él siempre habla. ¿Qué sucede? Si nosotros no tenemos alineado el oído con la voluntad, no vamos a poder percibir su voz. Es muy importante que entendamos que de la misma manera que la nariz está conectada con la boca y por eso olfateamos y podemos disfrutar los alimentos, disfrutar de un vino, de un café, es porque hay esa conexión. De la misma manera hay conexión entre el oído y nuestra voluntad. Si nuestro oído simplemente escucha, pero no tiene voluntad de obedecer, no vamos a conseguir absolutamente nada. Si hay forma de cambiar todos esos hábitos, si hay forma de que podamos limpiar nuestra vida y podamos elegir el reino correcto. Y esa forma es alinear nuestro oído con nuestra voluntad. Una vez alineamos nuestro oído con nuestra voluntad, logramos escuchar la voz de Dios. Pero si Dios nos ha hablado muchas veces y nosotros no hemos querido escuchar, se va llenando nuestro oído de una cerita que no nos permite oír. Debemos ser obedientes en las cosas más pequeñas, en las cosas más insignificantes, donde creemos que son cosas que de pronto no tienen mucho que obedecer. Esas cosas pequeñas Él nos va a dar más, nos va a hablar más, se va a revelar más a nuestras vidas. Salmo 127:1 dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si nosotras no permitimos que sea Dios mismo construyendo nuestras casas, perdemos nuestro tiempo, perdemos todo lo que edificamos, todo lo que hacemos, todo lo que educamos y sembramos en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Así que las animo a que tomen esa decisión de ser radicales, de sacar todo lo que no conviene en casa e introducir ese reino a nuestras vidas, que tengamos esa sensibilidad del oído conectado con nuestra voluntad para que podamos escuchar la voz de Dios y de esa misma manera obedecer. Les envío un abrazo grande, Jesús brilla en sus rostros hoy, chao, chao.